El sistema nervioso central es el que recibe e interpreta la información sensorial. Además, controla comportamientos motores simples y complejos. Incluye el encéfalo o cerebro y la médula espinal. El cerebro incluye el diencéfalo y el telencéfalo. Pues en este último encontramos lo que es la corteza cerebral, pues que es la capa externa del cerebro y está compuesta por sustancia gris. Es la capa más evolucionada del cerebro y pues además es el órgano del pensamiento y las funciones intelectuales superiores. En la corteza cerebral pues encontramos tres tipos principales de neuronas. Ellas están dispuestas en una estructura de capas que son las células piramidales, las neuronas estelares y las neuronas fusiformes. La corteza del cerebro comprende tres tipos. La alocorteza, que se encuentra de manera predominante en la corteza del sistema límbico y contiene menos capas que la isocorteza. La isocorteza, pues que se encuentra de forma más común en la mayor parte pues del hemisferio y contiene 6 capas pues bien definidas. Y la mesocorteza, que es la forma de transición entre la isocorteza y la alocorteza. En cuanto a su organización, se denomina citoarquitectura. Y pues tenemos la capa molecular, que es la 1, la capa granular, que es la 2, la capa piramidal, que es la 3, la capa granular, que es la 4, y la capa piramidal interna, que es la 5, y finalmente la capa fusiforme multiforme, que sería la 6. En cuanto a la clasificación, pues diversos investigadores han intentado establecer pues una división y clasificación pues de la corteza cerebral, pero pues el sistema de clasificación de las áreas de Brodmann es muy utilizado y pues este se basa en la citoarquitectura y pues utiliza números para descifrar las áreas individuales de la corteza. Bueno, una vez visto o detallado las principales estructuras del sistema nervioso central, obviamente pasando por la corteza cerebral, hacemos relación obviamente a las estructuras subcorticales, que ello indica precisamente que están bajo de la corteza cerebral. Y allí dentro de estas estructuras subcorticales precisamente existen o convergen una multitud de funcionalidades que incluyen todo el procesamiento sensorial. Obviamente allí se dan, digamos, estados como el ánimo, el aprendizaje, la memoria, la regulación motora, y entre ellas se encuentran obviamente los ganglios basales, que coordinan y son los encargados de afinar los movimientos. El tálamo propiamente dicho, que se verá más adelante, el hipotálamo, que coordina funciones automáticas como el estado de vigilia, la regulación del apetito y la sed, y el control de la actividad hormonal de la glándula pituitaria. La glándula pituitaria, que se involucra obviamente en la producción de hormonas y su regulación. El sistema límbico, que es el encargado obviamente de destinar lo que es las emociones y su manejo, y el cerebelo, donde obviamente encontramos todo lo que tiene que ver con nuestro equilibrio, con el movimiento y la postura corporal. Bueno, vamos a hablar del tálamo. Es una estructura que se encuentra en el diencéfalo. Está ubicado en el hemisferio del cerebro. Eh, los tálamos son estructuras grandes y ovoides y se encuentran en cada hemisferio del cerebro. Ellos están rodeados por una sustancia blanca que son unas radiaciones talámicas. Em, por todo lo que vamos a entender ahorita del tálamo, nos vamos a dar cuenta que ellos pueden similarse o se pueden comparar como una torre de control del aeropuerto. Por ejemplo, al igual que en una torre de control, ellos gestionan y coordinan los vuelos. El tálamo gestiona y transmite señales sensoriales y motoras entre diferentes áreas del cerebro. Vamos a ver cómo lo hace. Entonces, en el tálamo nos encontramos, por ejemplo, con, eh, con unos núcleos, es decir, que él está constituido por varios grupos de núcleos
y cada uno de esos grupos está constituido por neuronas que se agrupan de acuerdo con su función y las áreas con las que se conectan. Entonces, hablemos un poquito con qué área se conecta. Entonces, se conecta con el grupo, hay un núcleo que se llama grupo nuclear anterior, memoria y emociones, grupo nuclear anterior, y él conecta con el cuerpo, con los cuerpos mamilares y la corteza cingulada. Ella se encarga de todo lo que tiene que ver con la memoria y las emociones. Nos encontramos entonces con el núcleo de línea media, que conecta con el hipotálamo, el cerebro medio, y se encarga de todo lo que tiene que ver con la emoción y el estado de alerta, ¿sí? Con el estado emocional y estado de alerta. Y tenemos los núcleos mediales que conectan con la corteza frontal, y ellas realmente están conectadas con todas esas áreas cognitivas para la toma de decisiones, para el análisis de la información. Nos encontramos también con la masa nuclear lateral, que ella conecta con el procesamiento motor y con el procesamiento sensorial. Entonces, está constituido por el ventral anterior, ventral lateral y ventral posterior. Es importante anotar aquí que esta masa nuclear lateral tiene la función de estar relacionada con el control motor y transmite señales para coordinar los movimientos. El núcleo ventral posterior procesa las señales sensoriales como el olor y el tacto, mientras que la que acabo de mencionar, que es de control motor y de la coordinación de movimiento, están relacionadas con el núcleo ventral anterior y ventral lateral. En relación con el último núcleo, es el núcleos posteriores, encontramos entonces que ellos conectan con la visión y la audición, y en eso nosotros nos encontramos con el núcleo pulvinar y los cuerpos geniculados. Vamos a ampliar un poco más el concepto de los cuerpos geniculados, pero en esta para finalizar la explicación de los núcleos, vamos a tener en cuenta que el núcleo pulvinar está relacionado más con el procesamiento visual y con la atención. Y en los cuerpos geniculados, lateral y medial, están el lateral procesa la información visual y el medial procesa la información auditiva. Aquí entonces nos encontramos con las 5 principales o los 5 grupos principales talámicos, que en resumen son el anterior, línea media, mediales, lateral y posteriores. Vamos a ampliar un poco más el concepto de cuerpo geniculado lateral, que es el núcleo talámico especializado en recibir señales desde los ojos a través del nervio óptico y las procesa para enviarla a la corteza visual primaria o lóbulo occipital. Y este proceso es crucial para que podamos entender cómo es que nosotros procesamos de alguna manera la información que estamos viendo. Entonces, la información visual viene de la retina, y este cuerpo geniculado lateral tiene 6 capas que procesan los diferentes tipos de señales. Las capas 1 y 2 procesan los movimientos y el espacio, mientras que las capas 3 y 6 procesan detalles visuales como color, forma, estructura. Y después de procesar esta información, el cuerpo geniculado lateral envía las señales a la corteza visual primaria, donde se interpreta esa imagen. Por eso es muy importante entender este proceso, cómo se genera. Finalmente entonces vamos a describir cuáles son esas categorías que corresponden a los núcleos de los tálamos. Entonces dice que están los sensoriales, que procesan, como su nombre lo indica, procesan todos los que son los diferentes sentidos, como la visión, la audición, el tacto, el gusto.
Y estos núcleos sensoriales transmiten información y señales al cerebro para que realice la respectiva interpretación. Tenemos las motoras que transmiten las señales motoras desde áreas como el cerebelo y los ganglios basales hacia la corteza motora con el fin de coordinar y planificar movimientos. El límbico, que está involucrado con la regulación de emociones y memoria, participando en funciones relacionadas con el sistema límbico. Tenemos el multimodal, que integra señales de diferentes modalidades sensoriales y está involucrada con la atención, la percepción, el procesamiento cognitivo. Y finalmente el intralaminar, que estos núcleos tienen un impacto en la regulación cortical y están involucrados con el control de alerta y la actividad general del cerebro. Entonces, bueno, con eso podemos indagamos un poquito sobre cómo está formado el tálamo.